Cordial saludo compañeros, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Amaya y hoy les voy a hablar sobre los 7 olvidos que se dan en la medicina veterinaria y zootecnia o como tal en la medicina humana. Entonces, este tema compete a la bioética médica humana, general, odontológica y a la veterinaria, como tal a todas las ciencias de la salud. Bueno, entonces primero hay una serie de juicios éticos que se deben tener en cuenta en la medicina. Entonces, no hay actos o objetos que en sí sean buenos o malos, eso depende de las intenciones y de las consecuencias. Para que un acto pueda ser sometido a juicio ético debe ser consciente y libre. Ninguna ética ni acción puede imponerse a nadie en contra de lo que le dicta. Su propia conciencia, los pasos para hacer un juicio ético son los siguientes. La intención, que es la finalidad o motivación del acto, o sea, para qué lo hago, cuál es el motivo de lo que yo estoy haciendo, y si vale la pena hacerlo, ¿no? La acción, así como las circunstancias en las que se lleva a cabo lo que voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Si está bien, si está mal, si estoy llevando a cabo los procedimientos como se deben llevar, con un correcto protocolo. Las circunstancias pueden ser atenuantes o agravantes. Las consecuencias de la acción y sus efectos, ya sean intencionales o imprevisibles, tienen como resultado la veracidad y digamos que se lleve a cabo correctamente el proceso y no vaya a haber ninguna persona perjudicada o ningún animal perjudicado, dependiendo pues del paciente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver una imagen muy interesante. Vemos a un médico con bata, con esposas en la mano y con un fonendoscopio. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué se asemeja esta imagen? Bueno, digamos que en la medicina, cuando hay mala praxis o cuando no se lleva a cabo un procedimiento correctamente y perjudica la salud del paciente de una u otra manera, eh, puede tener repercusiones de tipo judicial. Entonces, si un médico no tiene la suficiente pericia, el suficiente conocimiento, la suficiente destreza para llevar a cabo, por ejemplo, una cirugía y hace un daño al paciente, eh, este puede ser intervenido por, como tal, la justicia y puede tener repercusiones a largo plazo en su profesión, puede que le quiten la tarjeta profesional y no pueda ejercer su carrera correctamente. Entonces es una parte muy delicada y que se debe tener en cuenta. Bueno, en esta tablita vemos los tipos de errores que conducen a una mala praxis o a una mala práctica médica. Entonces, primero, el más importante, que son los diagnósticos. Si hay un error o retardo en el diagnóstico, si hay un fallo en la indicación de pruebas pertinentes, si hay un fallo al actuar en base a los resultados de las pruebas realizadas y una indicación de pruebas terapéuticas inadecuadas porque se dio un mal diagnóstico, tampoco se va a poder dar un tratamiento correcto al paciente. Entonces, por lo tanto, el tratamiento no va a funcionar. El tratamiento puede ser perjudicial para el paciente de la misma manera y a largo plazo, pues genera más costos y genera más problemas a la salud. Entonces, si no hay un diagnóstico correcto, no se puede llevar a cabo un tratamiento adecuado. También está la parte terapéutica, que es el cuidado inapropiado o no indicado, error en el método o dosis de administración de medicamentos, error en la administración del tratamiento, la realización errónea de cirugías, procedimientos o pruebas, el retraso evitable en tratamiento o pruebas a pruebas normales. Entonces, si no se lleva a cabo, por ejemplo, una cirugía correctamente, un procedimiento adecuado, el paciente va a tener repercusiones de postcirugía, ¿no? Entonces, todo esto se puede evitar con un tratamiento correcto. ¿Y cómo se hace un tratamiento correcto? Con un buen diagnóstico, con las pruebas correctas, que se le hagan al paciente las pruebas correctas, un hemograma o bien sea una ecografía o bueno, bien sea cualquier examen que se haya que hacer o que se tenga que detectar cierta bacteria en el laboratorio o un virus, dependiendo de sus signos clínicos, y de esta manera saber qué es lo que tiene el animal en concreto para poder así dar un tratamiento específico y que no vaya a haber resistencia a medicamentos, ¿no? Que esto es otro problema importante en la medicina, que hay resistencia, por ejemplo, a antibióticos cuando se dan de manera indiscriminada y esto genera que el animal pues eh, no pueda sanar correctamente. La parte preventiva, pues el fallo por no indicar tratamiento profiláctico,
indicaciones profilácticas inadecuadas, inadecuado seguimiento del tratamiento. Otros, por ejemplo, puede ser el fallo en el equipo, fallo en la comunicación o fallo en otros sistemas. Bueno, tenemos entonces que la mala praxis médica se caracteriza porque quien proporcionó la atención actúa en forma negligente e imprudente o con impericia, implicando que esta persona no era competente o razonablemente hábil y perjudicando al paciente incluso hasta provocar su deceso. Entonces, aquí está lo importante de la bioética. Si no se tiene la pericia o el conocimiento necesario para realizar un procedimiento, no se debe hacer y no debe ser el médico negligente. ¿Por qué? Porque puede generar un deceso en el paciente o un problema muy grave. Entonces, para eso se debe preguntar a los colegas o se debe tener buena comunicación. Si no se sabe, pues no se debe llevar a cabo el procedimiento porque finalmente el perjudicado va a ser el paciente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una serie de imágenes de una noticia que dice que drogan a los perros para bañarlos. Bueno, esto es algo que no se debe hacer, por supuesto, es completamente ilógico, pero pues la gente lo hace porque tal vez no tiene, digamos, el conocimiento necesario, ¿no? Y pues tampoco llevan a sus animales a donde un profesional, tal vez por recursos, pero pues no deben hacer este tipo de prácticas porque no están capacitados y no tienen el conocimiento. Y esto es algo completamente erróneo y que va a traer problemas en la salud del animal. Entonces, es solo para tener en cuenta. Bueno, aquí en esta imagen se logra ver una persona sosteniendo un cartel que dice ni uno menos, veterinaria sin corazón, cero empatía. Bueno, no es así. Entonces, digamos que, digamos que las personas tienen que tener un poco más eh, como de entendimiento de la labor del veterinario o de un médico, que es una labor un poco complicada. ¿Por qué? Porque en esta se tiene en juego la vida de un paciente, ¿no? Muchas veces los propietarios de mascotas o de animales dejan que el animal se enferme por mucho tiempo y cuando ven que ya el animal no puede más, lo llevan al veterinario y quieren que el veterinario lo salve de alguna u otra manera, pero pues es muy complicado porque ya la enfermedad está muy avanzada, la etapa es muy avanzada, entonces en muchas ocasiones no se puede salvar el animal y creen que es algo que el veterinario hizo, que lo hizo a propósito por hacerle daño al animal y no es así, es completamente erróneo. Entonces es una mentalidad que se debe ir cambiando poco a poco porque esta carrera o una carrera de la salud es por vocación y no es como otras carreras que no involucran, digamos, un peligro en la salud, ¿no? Entonces, en estas carreras se debe tener mucho cuidado. Bueno, en esta imagen se logra evidenciar una señora sosteniendo un letrero que dice: la negligencia médica en la clínica Los Ángeles acabó con mi vida. Esta era yo, este soy ahora. Entonces, en ciertas ocasiones sí hay problemas en cuanto a la negligencia médica porque muchos médicos no aceptan que tienen desconocimiento en ciertas áreas, llevan procedimientos equívocamente, los hacen erróneamente, son negligentes, son obstinados y no se dejan corregir, tampoco aceptan sus errores. Entonces esto es algo que se debe corregir en el gremio como tal, ¿no? En la medicina como tal. ¿Por qué? Porque estos son los tipos de problemas que puede causar. Son no solo en humanos, en animales, en la parte odontológica, en cualquier parte de la medicina. Esta es otra imagen que dice mucho eh, de la parte de los médicos o veterinarios. Bueno, dice: exigimos respeto, no somos asesinos. Esa es la verdad. O sea, estas carreras se escogen es por vocación y estoy más que 100% seguro de que el que escoja esta carrera no va a hacerlo para hacerle daño a un ser vivo, jamás, jamás va a hacer eso. Al contrario, lo que se busca es siempre preservar la vida a toda costa, eh, haciendo lo posible hasta el máximo para poder salvar un paciente. Entonces ese es el objetivo de la medicina como tal. Entonces la sociedad debe respetar a este profesional porque es un profesional muy importante en el eslabón de la sociedad. Bueno, en esta imagen se ven en la mala praxis, digamos que los aspectos más importantes que influyen en esto, ¿no? Por ejemplo, está la imprudencia, que es realizar un acto con ligereza sin las adecuadas precauciones.
Está también la impericia, de la que ya hemos hablado, que es la falta total o parcial de pericia para llevar a cabo un procedimiento. Está la negligencia, que es sinónimo de descuido y omisión cuando no se tiene algún conocimiento o se lleva a cabo un procedimiento que no es el correcto. Y el abandono del paciente, los cuidados paliativos que no se hacen adecuadamente. Bueno, ahora compete hablar de un tema muy importante que son los 7 olvidos en la medicina humana, ¿no? De lo que ya les venía hablando. Entonces, en concreto, estos son los olvidos que hay. Bueno, el primer olvido es el examen clínico completo. El segundo olvido son los principios quirúrgicos. El tercer olvido es la anatomía y su variación individual. El cuarto olvido son los medicamentos, sus acciones y sus interacciones, farmacocinética, farmacodinámica. El quinto olvido es la respuesta orgánica ante la agresión y su manejo. El sexto olvido es la cuidadosa y responsable atención postoperatoria. El séptimo olvido es volver a las fuentes o los libros, o es una actualización permanente, ¿no? Estarse actualizando en cuanto a conocimientos en la medicina. Bueno, entonces, en cuanto al primer olvido, que es el examen clínico completo, digamos que una premisa importante es recordar que la condición clínica de un paciente varía, digamos, de manera constante. Así que evaluar antes de intervenir quirúrgicamente es un acto ético y obligatorio. Como ejemplo, un cuerpo extraño intestinal puede haber sido expulsado y ya no es necesario intervenir. Otro caso, evaluar nuevamente el miembro afectado y no operar el contralateral por confiados suele pasar en ocasiones. Entonces, primero se debe hacer completamente un examen clínico al paciente que tenga en cuenta todos los signos, toda la sintomatología, toda la anamnesis del paciente para poder saber su historial clínico, lo que ha pasado con él y qué está pasando posiblemente para poder hacer eh, un diagnóstico correcto, ¿no? Realizando los exámenes adecuados que se tengan que hacer para poder hacer un diagnóstico correcto y así dar un tratamiento adecuado. Bueno, entonces continuando con el examen clínico completo, que es el primer olvido, digamos que a través de una observación cuidadosa de actitudes, posturas y reacciones, acompañada de una palpación suave, ligera y profunda, organizada, reconociendo y sintiendo lo palpado, diferenciando estructuras, percutiendo todo aquello que creamos necesario y posible, escuchando la voz de cada órgano y sistema, se lleva a cabo un examen clínico completo y como debe ser, ¿no? Se asegura primero una aproximación diagnóstica, luego el alto valor de probabilidad de certeza para tomar decisiones, luego se concluye y propone planes diagnósticos de apoyo y finalmente se define una adecuada conducta médica final. Bueno, entonces hay una adecuada serie de pasos que se hacen en el examen clínico completo, que como les decía, es la reseña, la anamnesis, la inspección del paciente, el examen físico, la determinación de las constantes fisiológicas, la toma de muestras, ¿para qué? Para su posterior análisis en el laboratorio, el dictamen presuntivo y diagnósticos diferenciales, que son las pruebas especiales, y para el caso, la cirugía de clasificación ASA. Eso es lo más importante. Entonces, hay que preguntarnos, ¿se está cumpliendo con esto o no se está cumpliendo? Si no se está cumpliendo, estamos completamente erróneos y podemos causar problemas en los pacientes. Bueno, entonces se debe hacer un examen físico metódico asociado a los datos de anamnesis y de la inspección asegura una muy buena aproximación a un diagnóstico final. Esto es lo que asegura una anamnesis, ¿no? Digamos que la escuela ortodoxa lo enseña para un examen clínico adecuado y con esperanzadores resultados de aproximarse a un diagnóstico y para esto pues se requiere todo lo que ya hemos dicho, examen médico, inspección, anamnesis, reseña, etcétera. ¿Cuántas veces convertimos el examen médico únicamente en una determinación de las constantes sin considerar las consecuencias del lugar para realizar el examen físico ni las posibles contradicciones? Entonces por eso se deben tener en cuenta la determinación de las constantes fisiológicas y la toma de muestras. Eh, digamos que no se deben hacer breves exámenes médicos, sino que debe ser algo profundo, algo que se haga con un buen estudio para dar un diagnóstico correcto. Y se deben tener las pruebas, eh, digamos, de historial clínico, digamos, por si de pronto se debe disponer de pruebas ante eventuales demandas, ¿no? En un futuro. Si se llega a presentar un inconveniente, también es algo importante, ¿no?
Bueno, el segundo olvido en este caso compete a los principios quirúrgicos, como por ejemplo la asepsia. La antisepsia se realiza en los tejidos, desinfección se aplica a las salas, muebles y equipos y esterilización se emplean instrumental, ropa, guantes y jeringas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los tres componentes puestos en práctica durante el tras y el postoperatorio disminuyen la carga bacteriana durante el acto operatorio y garantizan en buena medida la disminución y prevención de riesgo de infección en el paciente quirúrgico. ¿Por qué? Porque si hay una infección puede causar una sepsis en el paciente y eso puede causar la muerte del mismo. Otro concepto importante es la homeostasia. Este principio quirúrgico hace referencia, pues como tal, a la conservación de volúmenes sanguíneos ideales en los pacientes sometidos a intervenciones invasivas, las mismas que pueden generar pérdidas de sangre. Entonces se debe tener una homeostasia en el organismo, la regulación del organismo que esté estable. ¿Cómo es posible que demos tan poca importancia a este principio quirúrgico? Bueno, no debería ser así, porque si no hay homeostasia, el organismo no va a regularse completamente de una manera correcta y el paciente va a tener muchos más problemas a nivel de los órganos, ¿no? Y a nivel general. Bueno, en los principios quirúrgicos hay que tener en cuenta las suturas. ¿Por qué? Porque la vida depende de un hilo, pero de un hilo bien anudado. Entonces, las suturas son de suma importancia en la parte quirúrgica y se deben tener una serie de pasos en cuenta, como por ejemplo no dejar espacios muertos en la sutura, respetar los planos anatómicos normales, lo que es blanco con blanco o tejido y lo que es rojo con sangre, ¿no? Los tejidos aproximados deben tener homeostasia correcta, o sea, una regulación del organismo. No crear con las suturas zonas de isquemia que puedan necrosar los tejidos. ¿Por qué esto? La isquemia causa necrosis porque no hay suficiente irrigación en los tejidos, o sea, hay una hipoxia y el paciente pues va a tener una necrosis. eh, Tirar del hilo siempre con la mano, no con el portagujas. Llevar el tejido hacia la aguja y no al revés. Y seleccionar la aguja del tamaño apropiado, pues a mayor curvatura, mayor profundidad del punto. Otra parte importante es la manipulación de los tejidos. Eh, digamos que una gran respuesta inflamatoria postoperatoria es muy probable que esté asociada a una exagerada e inadecuada manipulación de los tejidos y también pues debe haber una correcta sepsis, ¿no? Una correcta desinfección para que no vaya a haber una sepsis en el paciente. Bueno, en la manipulación de tejidos, en los principios quirúrgicos, hay que tener en cuenta la parte de incisiones, el pinzamiento, la tracción, la deshidratación de los tejidos, la separación, la disección y el aumento o disminución de la temperatura de los tejidos al momento de manipularlos. Esto da una, digamos que muestra el estado en el que está el paciente. Bueno, otro principio importante en los principios quirúrgicos es la anestesia. Digamos que se necesita ser recordado en toda su importancia, no completa, ya que en algunas ocasiones se confunde la sedación y anestesia y sus usos son bien diferentes, tratándose de una intervención quirúrgica, por ejemplo. Está la evaluación preanestésica, que requiere de una premedicación, de una clasificación ASA, de una inducción anestésica, de una intubación orotraqueal, del mantenimiento y monitoreo anestésico, la atención de los accidentes anestésicos y la recuperación post-anestésica y el manejo del dolor. Entonces, la anestesia debe ser suministrada en las cantidades adecuadas al paciente, no en exceso, sino en las cantidades que debe ser de acuerdo a su peso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esto puede causar problemas en la parte respiratoria y puede causar la muerte del animal también. Entonces es muy importante tener en cuenta la anestesia. Bueno, ahora tenemos el tercer olvido que es la anatomía y su variación individual. Que lo más importante en anatomía es la variación lo afirma el texto de Sisson y Grossman. Un fallo memorístico bastante grande en la práctica quirúrgica es el de anatomía. Esa materia tan pesada es la piedra angular del cirujano. Ella depende en una muy buena parte del éxito de la intervención. Si no se sabe anatomía, no se va a hacer un procedimiento correctamente porque no se saben las partes, no se sabe la parte vascular, no se sabe la parte somática, la parte visceral, todo lo que tiene que ver con anatomía no se puede llevar a cabo un procedimiento correctamente. La base de la medicina es la anatomía, es como un mapa.
que se debe entender completamente al derecho y al revés para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Y pues obviamente no se puede consultar en medio de una cirugía algo porque de anatomía, porque el paciente puede desangrarse, puede morir de una u otra manera, entonces debe saberse completamente la anatomía. Dice aquí que bien vale la pena recordar el principio de Orsini. No hay que atravesar los planos tisulares a no ser que se tenga certeza absoluta de la identidad de los elementos que tras ellos se encuentran, o por lo menos lo que no se encuentra. Bueno, ahora tenemos el cuarto olvido, que son los medicamentos, sus acciones e interacciones, o sea, la farmacocinética y la farmacodinámica. No está prohibido, si es una vergüenza, confirmar una dosis, aún en frente del paciente o del propietario de la mascota, buscar una interacción o revisar si existen otras moléculas. ¿Qué pasa? Es muy importante, si no se sabe qué dosis se le tiene que administrar de medicamento a un paciente, se debe averiguar esto antes de aplicar el medicamento. ¿Por qué? Porque una sobredosis puede matar al paciente. Entonces esto depende, lo que se le vaya a aplicar al paciente depende de la concentración del medicamento y depende también del peso del animal. Recordar la respuesta individual a los medicamentos, así como los múltiples usos que puede tener un mismo medicamento. Esto pasa también en la parte humana o en la parte odontológica también. Que el arsenal terapéutico no sea límite, por el contrario, que sea una herramienta en la que cada día buscamos su actualización. El mundo cambiante, casi como la tecnología digital. Bueno, ahora tenemos el quinto olvido en medicina, que es la respuesta orgánica ante la agresión y su manejo. Entonces, SIRS, que es la abreviación de esto, digamos que síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se define por la presencia de dos o más de las siguientes condiciones clínicas: la hipertemia o hipotermia, la taquicardia, que es la aceleración del ritmo cardíaco, o bradicardia, que es lo contrario, la disminución del ritmo cardíaco, la taquipnea, que es la disminución en la respiración, una alteración patológica en el recuento de eritrocitos, de células del sistema inmunitario, de glóbulos blancos. Digamos que cuando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el resultado de una infección probada o sospechada, se denomina sepsis, o infección total, ¿no? del organismo. Tiene múltiples causas, entre las que se incluyen las no infecciosas. Bueno, ahora vamos con el sexto olvido, que es la cuidadosa y responsable atención postoperatoria. Se debe tener en cuenta velar por un agradable despertar y excelente retorno a la normalidad fisiológica, el manejo del dolor postoperatorio, ya que el paciente no está bajo efectos anestésicos, vigilar la producción de orina y defecación en la parte del hilio paralítico y globo vesical, realizar la extubación a tiempo al toser o posición de cúbito external voluntaria, control de la temperatura, suelen estar hipodérmicos, ¿no? Se debe vigilar y controlar el vómito postoperatorio. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo de broncoaspiración en el paciente. Se debe hidratar y aportar energía. Dosis de mantenimiento son útiles en este caso: controlar el ruido y estímulos, especialmente si se usa ketamina. Aportar oxígeno durante todo el tiempo de recuperación anestésica, porque si no puede haber muerte de tejidos. Y dar cuidado a las heridas, son los más importantes. Bueno, tenemos el último olvido, que es el séptimo olvido, que es volver a las fuentes, volver a los libros, o una actualización permanente. ¿Por qué? Porque el mundo ya es otro, el mundo está cambiando constantemente. Hay nuevas enfermedades, nuevos virus, nuevas patologías que constantemente están evolucionando, ¿no? Están siendo más resistentes. Y muchas veces por la mala praxis también se genera resistencia por la parte de los antibióticos, la parte bacteriana. Se genera resistencia a todo, porque se aplican los mismos antibióticos sin saber cuál es el microorganismo que se quiere acabar, ¿no? Están las enfermedades zoonóticas, que pasan de animales a humanos y que constantemente pues están evolucionando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pandemia actual, que es una enfermedad zoonótica, y pues es simplemente estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos en la medicina, para poder llevar a cabo una mejor praxis. Bueno, muchísimas gracias. Les habló Miguel Ángel Sánchez Amaya, estudiante de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Espero esto haya sido de buena
y grata información para ustedes y que puedan aplicarlo en su práctica profesional, que les vaya a durar para toda la vida, porque pues así se vive mejor y pues no se vulnera la salud de los pacientes. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima.